¿Qué pasaría si el mismo país por el que arriesgaste tu vida te tratara como criminal solo por el color de tu piel? Imagina ser un SEAL de la Marina, regresar a casa tras una intensa sesión de entrenamiento, solo para ser detenido, interrogado y amenazado, sin motivo alguno. ¿Qué sucede cuando un policía racista se da cuenta de que se metió con el hombre equivocado? Quédate hasta el final para ver cómo se hace justicia. Índice hacia derecha. Suscríbete a H2 Black Historias para más historias impactantes. Da like, comparte y déjanos tus pensamientos en los comentarios. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando un resplandor dorado sobre Málaga, España. La brisa salada del Mediterráneo flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la hierba recién cortada de los céspedes bien cuidados del barrio residencial. Lucas Ramírez se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras ajustaba las correas de su pesada mochila. Sus hombros anchos y su físico musculoso dejaban claro que este era un hombre que había pasado años llevando su cuerpo al límite. Incluso con su sencilla camiseta negra sin mangas y pantalones deportivos, se movía con una confianza tranquila, del tipo que solo se gana con experiencia obtenida en lugares donde la mayoría no se atrevería a pisar. Tras una intensa sesión de entrenamiento en una instalación militar privada, Lucas estaba ansioso por llegar a casa. Los ejercicios del día habían sido agotadores, carreras con peso, acondicionamiento de fuerza, simulacros de combate, diseñados para mantener afilados sus reflejos de SEAL de la Marina, incluso en retiro. Sus brazos dolían, sus piernas ardían, y todo lo que quería era una ducha larga y algo de paz y tranquilidad. Su coche, un SUV negro, estaba estacionado a pocos metros calle abajo. No era nada ostentoso, pero cumplía su función. Acababa de Shenzhou por sus llaves cuando WHEOHH. Una sirena estridente rompió la calma del barrio. Lucas giró instintivamente la cabeza hacia las luces rojas y azules que ahora iluminaban la calle. Su pulso no se aceleró, había estado en situaciones mucho peores antes. Pero que el coche patrulla se detuviera justo a su lado. Eso era inesperado. La puerta del conductor se abrió de golpe, y un oficial corpulento de mediana edad salió. Su uniforme impecable y su postura rígida sugerían que era del tipo que seguía las reglas al pie de la letra, o al menos, las que le convenían. Su mano se cernía cerca de su funda, un movimiento sutil pero deliberado. «Oye, ¿qué estás haciendo aquí?». Su voz era cortante, exigente. No un saludo, no una pregunta casual, un desafío. Lucas se giró completamente, manteniendo su posición pero con una expresión neutral. Años de disciplina militar lo habían entrenado para mantener la calma bajo presión. Pero esto no era una zona de combate. Era su maldito barrio. «Vivo aquí», dijo Lucas simplemente, su voz profunda, tranquila y controlada. El labio del oficial se curvó ligeramente, como si estuviera divertido. Escaneó a Lucas de pies a cabeza, observando su figura musculosa, la camiseta empapada de sudor, la mochila pesada. Y luego soltó una risita. «¿Sí? ¿Vives aquí?». Su tono estaba cargado de duda. «No te he visto por aquí antes». Lucas exhaló lentamente por la nariz. Había pasado por esto demasiadas veces, gente haciendo suposiciones, midiéndolo, decidiendo quién era antes de que siquiera hablara. «Déjame ver tu identificación», añadió el oficial, su postura endureciéndose, los dedos ahora descansando demasiado cómodamente en su cinturón, un cinturón que llevaba un arma de fuego. La solicitud no era sorprendente. El tono sí lo era. La mandíbula de Lucas se tensó, pero mantuvo la compostura. Había encontrado hombres como este antes, del tipo que usaban su autoridad como armadura, confundiéndola con poder. Del tipo que no esperaban resistencia. «¿Se me acusa de algo?», preguntó Lucas, su voz firme. Los ojos del oficial se entrecerraron, y por un segundo, Lucas pudo ver un destello de irritación tras ellos, como si no estuviera acostumbrado a que lo cuestionaran. «Ha habido reportes de actividad sospechosa en la zona», respondió el oficial, sus palabras lentas y deliberadas. «Tú encajas con la descripción». Lucas casi dejó escapar una risa amarga. «¿Actividad sospechosa?». Claro, un hombre negro, musculoso, sudando, con una mochila en un barrio bonito. Clásico, sabía cómo funcionaba esto. Podía resistirse, exigir una razón, pedir el número de placa, hacer valer sus derechos. Pero también sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier palabra equivocada, podía escalar esto a algo mucho peor. Así que, en lugar de eso, Lucas asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Voy a sacar mi identificación». Pero justo cuando alcanzó su mochila. «Para, manos donde pueda verlas». Lucas se congeló, sus manos suspendidas en el aire. Una decisión en una fracción de segundo. Un movimiento equivocado aquí podía cambiarlo todo. La calle, antes tranquila, ahora crepitaba con tensión. Algunos vecinos curiosos miraban por sus cortinas, sus siluetas apenas visibles contra la luz menguante.
Una pareja paseando a su perro se había detenido a medio camino, la correa floja en sus manos mientras observaban la escena. Por unos largos y angustiosos segundos, Lucas no se movió, no parpadeó, no respiró. Los dedos del oficial temblaron cerca de su funda. Lucas había visto esta postura antes, no aquí, sino en el extranjero. En zonas de combate donde un movimiento equivocado podía significar una bala en el pecho. Podía leerlo tan fácilmente como podía leer el terreno de un campo de batalla. El oficial estaba nervioso, y un hombre nervioso con un arma era peligroso. Así que Lucas hizo lo que siempre había hecho en situaciones de alto estrés. Mantuvo la calma. Su voz, cuando finalmente habló, fue nivelada pero firme. Oficial, solo estoy alcanzando mi cartera. Silencio. La mandíbula del oficial se apretó, como si no estuviera seguro de si redoblar o ceder. El agarre en su cinturón se relajó solo una fracción. La tensión en el aire cambió, solo lo suficiente. Despacio y con cuidado, murmuró el oficial. Lucas se movió deliberadamente, no porque tuviera miedo, había enfrentado cosas mucho peores que esto, sino porque entendía que en este momento, no se trataba solo de él. Se trataba de cada hombre negro que había estado en esta posición. Cada persona que había sido perfilada, detenida, cuestionada, dudada y tratada como una amenaza en su propio barrio. Sacó su cartera de cuero de la mochila y la abrió. El oficial la arrebató, sus ojos escaneando la identificación. Y entonces, su expresión cambió. Por primera vez, la duda se coló. La autoridad en su postura vaciló, solo un poco. Lucas Ramírez, murmuró en voz baja, leyendo el nombre. Luego sus ojos bajaron al pequeño pero inconfundible emblema en la tarjeta. Su postura se endureció. SEAL de la Marina Española. Su rostro palideció. ¿Tú eres SEAL de la Marina? Lucas no se movió, no rompió el contacto visual. Vio la vacilación, la realización, la repentina incertidumbre en el rostro del oficial. Fue entonces cuando comenzaron los primeros susurros en la pequeña multitud que se había reunido. Espera, ¿es un SEAL? Lo he visto antes, sirvió en misiones extranjeras. Incluso el oficial pudo oírlos. Pero ahora tenía un problema, porque acababa de tratar a un héroe militar español como a un criminal, y la gente estaba mirando. El aire estaba cargado de tensión. Por un momento, Lucas simplemente se quedó allí, sus ojos agudos fijos en el rostro del oficial, buscando alguna señal de razón. Pero la postura rígida del oficial Torres y la forma en que sus dedos se cernían cerca de su funda le dijeron a Lucas todo lo que necesitaba saber. Esto no se trataba de proteger el barrio. Se trataba de control. La mandíbula de Lucas se tensó ligeramente. Había visto esto antes, demasiadas veces. Un hombre negro, ocupándose de sus asuntos, de repente forzado a probar su inocencia, solo por existir en un lugar donde alguien decidió que no pertenecía. Dejó escapar un lento suspiro. Mantén la calma, mantén el control. ¿Se me acusa de algo?, preguntó Lucas finalmente, manteniendo su tono medido. La expresión de Torres no cambió. Solo enderezó los hombros, su postura ensanchándose ligeramente como si se preparara para la resistencia. Ha habido reportes de actividad sospechosa en la zona, dijo, su voz firme pero fría. Sus ojos recorrieron el físico de Lucas, su ropa de entrenamiento, y finalmente se posaron en la mochila colgada de su hombro. Tú encajas con la descripción. Lucas sintió que su pecho se apretaba. Claro, un hombre negro alto y musculoso, con una mochila, en un barrio acomodado. Eso era todo lo que se necesitaba para ser considerado sospechoso. Se obligó a relajar los puños. Su entrenamiento militar le había enseñado control, leer una situación, evaluar amenazas, calcular respuestas. Pero ahora no estaba en un campo de batalla. No enfrentaba combatientes enemigos. Estaba frente a su propio maldito barrio, y aún así, de alguna manera, era una amenaza. Está bien, dijo Lucas lentamente. Voy a sacar mi identificación. Moviendo deliberadamente, alcanzó su mochila. Y entonces, manos arriba. La voz del oficial explotó en la calle tranquila como un disparo. Lucas se congeló al instante. Sus instintos gritaron, años de entrenamiento en combate activándose, evaluando rutas de escape, identificando amenazas. Pero esto no era la guerra. Esto era Málaga, España. Y estaba enfrentando a un hombre que tenía un arma en la cintura y un complejo de superioridad. Sus brazos quedaron suspendidos en el aire, sus movimientos bloqueados. ¿En serio?, murmuró Lucas por lo bajo, su paciencia ahora peligrosamente al límite. Torres dio un paso adelante, su agarre apretándose en su cinturón. Toda su postura gritaba autoridad, pero había algo más en su actitud también. Miedo. Lucas había visto esa mirada antes. No en soldados entrenados, no en guerreros, sino en novatos, en hombres que tenían poder pero carecían de control. Y esos eran los que cometían errores, el tipo de errores que mataban a la gente. El aire estaba mortalmente quieto por un momento,
Pero luego Lucas lo oyó, susurros. La gente estaba mirando. Algunos vecinos curiosos habían salido de sus casas, acercándose cautelosamente a sus porches. Otros se habían detenido en la acera, algunos sosteniendo bolsas de compras, otros aún agarrando las correas de sus perros. Y luego llegó la primera voz. Ese es Lucas Ramírez. Una voz femenina, baja pero urgente. Los oídos de Lucas la captaron de inmediato. Es un ex SEAL de la Marina. Las palabras cortaron la tensión como un cuchillo. La mandíbula de Torres se tensó visiblemente, pero no rompió el contacto visual con Lucas. También lo había oído, pero la cosa era, no le importaba. Esto no se trataba de quién era Lucas. Se trataba de qué era. Lucas podía sentir la presión aumentando. Si hacía el movimiento equivocado, si su voz subía demasiado, si su cuerpo se movía ligeramente de la manera incorrecta, esto podía salirse de control rápido. ¿Y luego qué? Terminaría en las noticias, su rostro estampado en titulares que distorsionaban la verdad. SEAL de la Marina arrestado tras tenso enfrentamiento con la policía. Oficial temió por su vida tras confrontación con hombre negro corpulento. Héroe o amenaza. El debate sobre el arresto de Lucas Ramírez. No, no hoy. Fijó sus ojos en Torres, exhalando lentamente. Escuche con atención, oficial, dijo Lucas, su voz tranquila pero firme. Voy a sacar mi identificación. Despacio. Torres no respondió. Sus dedos temblaron cerca de su funda. Lucas se quedó quieto, observando. Podía sentir los ojos de la multitud sobre ellos, sentir el peso de cada momento, cada segundo, cada respiración. Las personas mirando ya no eran solo espectadores. Eran testigos. Y los testigos podían cambiarlo todo. Un hombre en la multitud, un tipo de mediana edad con una gorra del Málaga CF, dio un paso adelante ligeramente. Su rostro estaba arrugado por la preocupación, y señaló hacia Lucas. Oye, ese tipo es un SEAL. Gritó, voz firme. Lo he visto antes, sirvió en el extranjero. Más murmullos recorrieron la multitud. Algunos asentían ahora, dándose cuenta de quién era Lucas. Los ojos de Torres se desviaron, solo por un segundo. Estaba perdiendo el control de la narrativa. Y lo sabía. Lucas vio el destello de vacilación cruzar su rostro. Era pequeño, apenas perceptible, pero era suficiente. Suficiente para que Lucas inclinara ligeramente la cabeza, observando, esperando. El agarre de Torres en su cinturón se relajó, solo un poco. La tensión no se había roto, pero se había agrietado. Los susurros se hicieron más fuertes. Esto ya no era un enfrentamiento uno a uno. Era un espectáculo público, y por primera vez, Lucas vio la duda colándose en la expresión del oficial. Ya no estaba lidiando solo con un hombre. Estaba lidiando con todos los que miraban. Y eso cambiaba el juego. Lucas exhaló, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. Aún no estaba fuera de peligro. La situación seguía una palabra equivocada, un movimiento equivocado de convertirse en un desastre. Pero por ahora, Lucas tenía la ventaja. Porque Torres tenía una elección que hacer. Redoblaría su autoridad, escalaría una situación que ya se le escapaba de las manos. O se daría cuenta de que hoy no era el día para cometer un error que perseguiría su carrera para siempre. La multitud miraba, los susurros se hacían más fuertes. Y Lucas solo esperaba, porque a veces, en la batalla, el mejor movimiento es dejar que el enemigo cometa el próximo error. Por un largo momento, el mundo pareció detenerse. Lucas Ramírez tomó una respiración lenta y medida, su frustración hirviendo justo bajo la superficie. Su mente era un campo de batalla de opciones. Podía estallar, podía alzar la voz, desafiar al oficial, dejar que toda la ira que se había acumulado dentro de él durante años explotara en una diatriba abrasadora sobre la injusticia, el racismo y el peso de tener que probarse a sí mismo siempre. O podía hacer lo que siempre había sido entrenado para hacer, mantener la calma, mantener el control y dejar que la verdad hablara por sí misma. Su elección estaba clara. Con movimientos lentos y deliberados, alcanzó su mochila. Incluso entonces, incluso después de decir explícitamente lo que estaba haciendo, el agarre de Torres en su funda tembló. Lucas lo ignoró. No iba a dejar que un policía nervioso con un complejo de superioridad fuera la razón por la que se convirtiera en otra estadística. En cambio, sacó su estuche de identificación militar de cuero gastado, lo abrió y lo extendió. SEAL es de la Marina Española. Las palabras eran audaces, innegables, inquebrantables. El emblema, el tridente dorado, el águila, el ancla, la pistola, brillaba bajo la luz de la farola. Era un símbolo que exigía respeto. Un símbolo que significaba algo. Un símbolo que silenciaba a la gente rápidamente. El oficial Torres miró la identificación como si fuera una bomba que acabara de activarse. Su rostro perdió color, sus labios se separaron, pero no salieron palabras. ¿Tú eres un SEAL de la Marina? Finalmente tartamudeó, su voz traicionando el primer signo de duda.
Lucas no se movió, no parpadeó, ni siquiera sonrió, aunque quería. En cambio, simplemente cruzó los brazos sobre su pecho, su figura imponente ahora aún más intimidante bajo la tenue luz de la farola. Así es, dijo, su voz baja pero afilada como el acero. He puesto mi vida en juego para defender este país. He luchado para que tú, y todos los demás aquí, puedan vivir libremente, sin miedo. Para que puedas despertarte por la mañana, ponerte esa placa y llamarte protector de la ley. Una pausa, un silencio pesado. Y sin embargo, continuó Lucas, su voz ahora teñida de algo peligrosamente cercano a la furia, aquí estoy. Siendo tratado como un criminal. Por el color de mi piel. La multitud murmuró, algunos en shock, otros en acuerdo, y otros en disgusto por lo que estaba ocurriendo. En algún lugar al fondo, alguien sacó su móvil y comenzó a grabar. Algunas voces se alzaron por encima de la tensión silenciosa. ¿En serio ahora mismo? Se burló una mujer, sacudiendo la cabeza hacia Torres. Este tipo sirvió a nuestro país, y lo estás tratando como a un delincuente de la calle. Dijo otro hombre, cruzando los brazos. Otros ni siquiera hablaban, solo grababan, miraban, esperaban. Y el oficial Torres lo sintió. Sintió el cambio de poder. Los ojos sobre él, el peso de su error hundiéndose. Sus dedos se flexionaron nerviosamente contra su cinturón, su orgullo luchando con la realización de que había metido la pata de manera monumental. Y aún así, incluso ahora, incluso mirando una prueba innegable, incluso oyendo los murmullos de la multitud, se negaba a retroceder completamente. Porque admitir que estaba equivocado, eso no era algo que hombres como él hicieran fácilmente. Lucas podía verlo todo desarrollándose en tiempo real, la batalla ocurriendo dentro de la cabeza de Torres. Y a decir verdad, no le importaba, no tenía nada que probarle a este hombre, pero tenía algo que probarse a sí mismo. Así que, Lucas dio un solo paso adelante, no agresivo, no amenazante, sino intencional. Déjame decirte algo, oficial, dijo, voz firme. No espero que me respetes. Diablos, ni siquiera me importa si lo haces. Pero reconocerás que tengo todo el derecho de estar aquí. Y entenderás que la forma en que manejaste esta situación fue incorrecta. La multitud aplaudió, solo unas pocas personas al principio, pero luego más. Y ese fue el momento en que Torres se dio cuenta de que estaba perdiendo. La respiración de Torres se detuvo por un segundo, sus dedos temblando de nuevo, esta vez, no cerca de su funda, sino cerca de la radio en su hombro. Por un segundo, Lucas se preguntó, ¿realmente va a pedir refuerzos? ¿Incluso ahora? ¿Incluso después de todo esto? Pero el oficial superior en él sabía mejor. Esto no era un campo de batalla. Y el orgullo no ganaba guerras. Lucas había visto este tipo de terquedad antes. En soldados novatos que no sabían cómo admitir sus errores. En superiores que preferían redoblar en decisiones malas que aceptar que estaban equivocados. Y en policías como Torres, que preferían aferrarse a su autoridad que reconocer que acababan de humillarse en público. La única pregunta era, ¿sería Torres del tipo que dejaría esto pasar? ¿O iba a empeorar las cosas? Una voz aguda cortó el aire, haciendo que todos giraran la cabeza. ¿Qué demonios está pasando aquí? Un nuevo coche patrulla acababa de llegar. Y saliendo de él, un hombre en su 50S, con una placa que decía, Teniente M. Rojas. Sus ojos recorrieron la situación de inmediato, la multitud, el lenguaje corporal, la tensión aún persistente en el aire. Y luego, su mirada se posó en Lucas. Sus cejas se fruncieron. ¿Ramírez? Lucas exhaló por la nariz. Teniente, saludó rígidamente. Los ojos de Rojas pasaron de la identificación de Sil de Lucas a Torres, quien ahora parecía querer fundirse con el pavimento. ¿Quieres decirme por qué demonios uno de los veteranos más condecorados de nuestro país está aquí siendo interrogado como un maldito criminal? ¡Boom! Así, el poder cambió. Torres parecía querer desaparecer. Sus labios se apretaron tanto que se volvieron blancos. Lucas no se movió, no se regodeó, no sonrió, solo se quedó allí, brazos cruzados, esperando. Porque ya había ganado, había hecho su punto, y ahora, era el turno de Torres. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El oficial Torres aún estaba allí, su rostro pálido, su cuerpo tenso, como si estuviera atrapado entre luchar o huir. La multitud no retrocedía, los móviles seguían grabando, los susurros recorrían a los espectadores, pero nadie se iba. Esto ya no era solo una parada rutinaria, se había convertido en algo más grande. Y entonces, el sonido de otro coche acercándose, el distintivo ulular de una sirena policial, breve, pero imponente. Un segundo coche patrulla se detuvo en la acera, y en el segundo en que la puerta del conductor se abrió, Lucas supo que todo estaba a punto de cambiar. El teniente Miguel Rojas había llegado. A diferencia del oficial Torres, Rojas se comportaba de manera diferente. No estaba intentando probar su autoridad, él era la autoridad.
No había manos cerniéndose cerca de su funda, ni postura agresiva, ni falsa bravata. Solo una presencia calma y controlada, del tipo que solo viene con años de experiencia. Tan pronto como salió, los murmullos en la multitud se calmaron ligeramente. La gente lo reconocía, conocían su reputación, había estado en la fuerza durante años, uno de los pocos oficiales en Málaga en los que muchos en la comunidad negra realmente confiaban. Y cuando sus ojos se posaron en Lucas Ramírez, se entrecerraron con reconocimiento. «Señor Ramírez», dijo Rojas, su tono respetuoso. Lucas inclinó ligeramente la barbilla, reconociéndolo. Hubo una breve pausa, un intercambio silencioso de entendimiento entre los dos hombres. Rojas exhaló y pasó una mano por su cabello corto antes de sacudir la cabeza. «Lamento sinceramente este malentendido». Sus palabras no fueron forzadas. No fueron vacías. Lo decía en serio. «¿Estás bien?», preguntó, voz firme. Lucas tomó un momento. Podía sentir el peso del momento presionándolo. Podría haber explotado, desahogarse, exigir más que solo una disculpa. Pero no estaba interesado en jugar juegos o montar una escena. Solo quería una cosa, que esto dejara de pasar. Así que, tras una breve pausa, asintió. «Estoy bien». Otra pausa. «Pero esto nunca debería haber pasado en primer lugar». Rojas asintió una vez, un destello de algo ilegible en sus ojos. Luego, lentamente, volvió su atención al oficial Torres. Y de repente, el oficial novato que había estado tan arrogante minutos antes parecía un ciervo atrapado por los faros. «Le debes una disculpa al señor Ramírez», dijo Rojas, su voz aguda pero controlada. No era una sugerencia, era una orden directa. El rostro de Torres se sonrojó de carmesí. Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños a sus lados. No quería hacerlo. Lucas podía verlo, la guerra dentro de él, la batalla entre el orgullo y la responsabilidad. Había pasado los últimos minutos intentando afirmar su poder, y ahora, frente a una multitud, un oficial superior y innumerables cámaras de móviles, le estaban diciendo que hiciera algo que claramente odiaba la idea de hacer. Pero no había salida. Rojas no iba a dejar esto pasar. La multitud no iba a dejar esto pasar. Y Lucas solo estaba mirando, esperando, porque al final del día, esta no era su lección para aprender. Era la de Torres. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la boca de Torres se abrió. Su voz era tensa, apenas por encima de un susurro. «Yo, lo siento». Fue plano, fue forzado, pero fue dicho. Lucas lo estudió, sus ojos oscuros inquebrantables. Luego, tras un latido, asintió una vez. «Disculpa aceptada», dijo, y luego, añadió algo más. «Pero la próxima vez, oficial». Torres se estremeció ligeramente, como si se preparara para otro golpe verbal. «La próxima vez, juzga a un hombre por su carácter, no por su piel». La multitud aplaudió. Algunos asintieron, otros solo miraron, absorbiendo el momento. ¿Y Torres? Torres solo se quedó allí, pareciendo como si acabaran de despojarlo de cualquier autoridad que pensó que tenía. Porque en ese momento, todos, incluido él, sabían que el verdadero poder nunca le había pertenecido. Alguien al fondo murmuró, «Maldita sea», bien dicho. Otra persona dijo, «Ya era hora». Algunas personas en la multitud aún sostenían sus móviles, asegurándose de que si este momento necesitaba ser recordado, lo sería. Una de ellas, una joven negra con una sudadera, encontró la mirada de Lucas y asintió, una señal silenciosa de respeto. Él asintió de vuelta, porque este momento no era solo sobre él, era sobre todas las veces antes de esto, todas las veces que hombres que se parecían a él no tuvieron la oportunidad de hablar. Y ahora, alguien estaba escuchando. El teniente Rojas se volvió hacia Lucas, su rostro más serio ahora. «Si desea presentar una queja formal, puedo asegurarme de que se maneje adecuadamente». Lucas exhaló, sus anchos hombros relajándose solo un poco. «No es necesario», dijo, ajustando su mochila sobre su hombro. «Creo que la lección ya ha sido enseñada». Rojas sostuvo su mirada por un segundo más, luego asintió. «Entendido». Y así, la tensión que había estado asfixiando el aire durante los últimos 20 minutos comenzó a aflojarse. La multitud empezó a dispersarse, los murmullos desvaneciéndose en la noche. Torres se quedó donde estaba, aún luciendo sacudido, sus ojos moviéndose como si intentara entender cómo había perdido el control tan rápido. Pero a Lucas no le importaba. Su punto había sido hecho. Y ahora, era hora de ir a casa. Por un momento, el mundo pareció pausarse. La tensión que se había envuelto en el aire como una niebla espesa finalmente comenzaba a disiparse, pero el peso de lo que acababa de pasar aún presionaba a todos los que miraban. Lucas Ramírez se mantuvo erguido, sus ojos fijos en el oficial Torres, el hombre que había intentado convertirlo en sospechoso por simplemente existir en su propio barrio. «Disculpa aceptada». Las palabras salieron de la boca de Lucas de manera uniforme, sin vacilación,
pero no había calidez en ellas. Porque esto no se trataba de perdón, se trataba de rendición de cuentas. Y luego, con un tono que cortó la noche como una hoja, Lucas añadió: pero recuerda esto, la próxima vez, juzga a una persona por su carácter, no por su apariencia. Por un breve momento, el silencio pendió entre ellos. Y luego, aplauso, un solo aplauso rompió la tensión. Luego otro, luego más, hasta que toda la multitud estalló en una ola de aplausos y murmullos de acuerdo. Algunas personas asintieron firmemente, otras sacudieron la cabeza, aún disgustadas por el hecho de que esto siquiera hubiera ocurrido en primer lugar. Y algunos seguían grabando, porque este momento no iba a ser olvidado. El oficial Torres se movió incómodamente, el rojo de la vergüenza subiendo por su cuello. Lucas no sonrió, no había nada que celebrar aquí, porque esto nunca se trató de probarse a sí mismo, se trató de probar un punto. Y a juzgar por la forma en que Torres ahora bajaba la cabeza, su rostro tenso con la realización de lo que acababa de pasar, Lucas sabía. El mensaje había sido recibido. Lucas había estado en zonas de combate. Había mirado por el cañón de rifles enemigos, había luchado en lugares donde un paso en falso significaba no volver a casa. Pero estar aquí, en medio de un tranquilo barrio de Málaga, rodeado de gente que acababa de presenciar otro ejemplo de perfilado racial en España. Este momento se sentía igual de pesado. Porque esto no era solo sobre él, era sobre cada otro hombre negro que había sido detenido por encajar con una descripción. Era sobre los que no tenían una audiencia para hacer responsables a los oficiales. Era sobre los que hacían todo bien y aún así no llegaban a casa. Y lo peor, Lucas sabía, esto no sería la última vez que algo así ocurriera. No a él, no a otros, no en un país donde algunas personas aún miraban la piel negra y veían una amenaza en lugar de una persona. Pero esta noche, al menos, una lección había sido enseñada. Las manos del oficial Torres se abrían y cerraban a sus lados. Su rostro aún ardía de humillación, sus hombros ligeramente encorvados como si el peso del juicio público fuera algo a lo que no estaba acostumbrado a cargar. Tal vez, por primera vez, sintió lo que era estar del otro lado del poder. Tal vez, por primera vez, entendió cuán rápido podían girar las cosas cuando la narrativa no estaba a su favor. ¿Aprendería de esto? ¿Sería diferente la próxima vez? Lucas no lo sabía, pero mientras Torres se movía incómodamente, sus ojos parpadeando hacia las personas aún filmando, Lucas podía decir: nunca olvidaría este momento. El teniente Miguel Rojas se puso al lado de Lucas, su rostro estoico pero conocedor. No había necesidad de palabras. Todo lo que necesitaba ser dicho ya había sido hablado. Rojas dio a Lucas un pequeño asentimiento, uno que hablaba no solo de respeto, sino de comprensión. Lucas lo devolvió. Luego, sin otra mirada a Torres, sin decir nada a las personas aún reunidas alrededor, se giró hacia su coche. No estaba aquí para regodearse. No estaba aquí para una vuelta de victoria. Solo estaba listo para ir a casa. Y así lo hizo. Mientras Lucas se deslizaba en el asiento del conductor, sus manos descansando en el volante por un breve momento antes de encender el motor, dejó escapar un lento suspiro. Aún podía oír los murmullos distantes de la multitud afuera. Aún veía el brillo parpadeante de las pantallas de los móviles capturando cada último momento de lo que acababa de pasar. Sabía que esto probablemente terminaría en línea. Sabía que desencadenaría conversaciones, debates, argumentos. Y mientras algunas personas lo mirarían y verían la verdad, otras defenderían al oficial. Solo estaba haciendo su trabajo. Lucas debería haber cumplido más rápido. ¿Por qué todo tiene que ser sobre raza? Lucas lo había oído todo antes. Y aún así, mientras conducía, dejando atrás las luces parpadeantes de la policía, la multitud dispersa y la energía tensa. No sentía enojo, tampoco sentía satisfacción. Lo que sentía, más que nada, era cansancio. Cansado de tener que explicar. Cansado de tener que probarse a sí mismo. Cansado de la forma en que las cosas siempre parecían desarrollarse de la misma manera. Y aún así, sabía. Lo haría todo de nuevo si tuviera que hacerlo. Porque si había una cosa en la que Lucas Ramírez creía, era que algunas batallas valían la pena pelear, sin importar cuán agotadoras fueran. De vuelta en la escena, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. La gente regresó a sus hogares, sus conversaciones persistiendo en el aire. Algunos aún sacudían la cabeza, otros intercambiaban miradas de complicidad. Unos pocos observaron mientras Torres finalmente levantaba la vista, sus ojos escaneando el área como un hombre que acababa de darse cuenta de que toda su visión del mundo había sido destrozada. Tal vez cambiaría, tal vez no. Pero esta noche, al menos, una lección había sido enseñada. Y quisiera Torres admitirlo o no, era una que nunca olvidaría. Esto no fue solo un malentendido. No fue solo una parada rutinaria que salió mal. Fue un recordatorio
Un recordatorio de cuán fácilmente se puede abusar del poder. Un recordatorio de cuán rápido la percepción puede moldear la realidad. Un recordatorio de por qué las voces necesitan ser escuchadas, por qué la rendición de cuentas importa, por qué defenderse no es solo una opción, es una necesidad. Y mientras Lucas Ramírez conducía a casa esa noche, un pensamiento se quedó con él. La lucha por el respeto nunca termina. Pero esta noche, al menos, la justicia había llegado.